Primera parte de la sesión 47. Vamos a hablar sobre la cosecha a cuarta densidad. Empecemos. Estamos saliendo de lo que es el personal material del cual hablamos en la sesión 44, 45 y 46 hasta cierta medida. Y ahora estamos entrando en lo que, o estamos retornando a lo que es la ley del uno como tal, nuestro modelo de la metafísica. Y aquí precisamente vamos a hablar de lo que es cuarta densidad en cuanto a su graduación en varios aspectos. Como siempre, nunca es una información, digamos, didáctica o directa. Y por eso es que el contenido de la ley del 1 o el material de Ra puede ser un poco confuso porque se trata de entender conceptos variados aquí y allá durante las sesiones y luego poniéndolas en contexto. Ese es mi propósito con esta serie. Siento que estoy hablando como si fuera la primera sesión, el primer capítulo. Pero es bueno reiterarlo de vez en cuando, ¿no? Saber que mucha de esta información, mientras más nos vamos exponiendo a ella, vamos entendiendo, va teniendo sentido. Es como aprender un lenguaje nuevo. No lo puedes aprender en un día, no puedes leer un libro para aprenderlo. Es una cuestión de exponerse y agregar palabras nuevas, ver cómo se usan, etc. Pero en este caso estamos hablando de lo que es contexto como tal, de no solamente un vocabulario, sino de concepciones de cómo funciona la realidad, ¿no? Entonces, estamos entrando en eso. Al principio hay una pregunta que no incluí, que es simplemente Don preguntándole a Ra si cómo estaba el instrumento, Carla, la condición de Carla, y Ra le dijo que estaba como previamente dicho o mencionado, lo cual no sabemos qué significa, porque esta sesión fue canalizada 3 días después de la última, de la sesión 46. Así que no sé, de repente lo que quieren decir es simplemente que está todavía baja en energía física y vital. Entonces esa es mi interpretación. No la incluí porque obviamente no era necesario a mi parecer. Pero vamos a pasar a la primera pregunta que tengo, que es la pregunta 2. Recordando lo que dijeron en la sesión pasada que no terminaron de responder porque Carla ya se sentía baja de energía. Pregunta 2 de la sesión 47. Don dice: al final de la última sesión quería formular la siguiente pregunta. ¿Qué valor para la evolución o la experiencia con respecto al creador que se conoce a sí mismo tienen los complejos de memoria social positivos y negativos que se forman al inicio de la cuarta densidad? ¿Y por qué ha sido planificado de esa manera por el Logos? Ra le dice: tu pregunta contiene inexactitudes. No obstante, podemos responder al punto principal. La inexactitud radica en asumir que los complejos de memoria social han sido planificados por el Logos o el sublogos. No es así, pues la unidad del creador existe dentro de la parte más pequeña de cualquier materia creada por el amor, y especialmente en un ser consciente de sí. Ok, primero, la pregunta de Don, que venía de la sesión pasada, era cuál era el propósito de los complejos de memoria social. Y yo sé que en la sesión pasada él habló de lo que es la ley de Coulomb, no sé, ni idea, pero tenía que ver con cargas eléctricas positivo o negativo. Aquí menos mal que no lo mencionó porque no tengo ni idea de lo que es eso. Pero aquí está preguntando simplemente cuál es el propósito de los complejos de memoria social y por qué fue planificado por el Logos. Y ahí está la inexactitud o lo incorrecto de la pregunta, cuando Don asume que el Logos planificó lo que es el complejo de memoria social. Y esto no es una planificación, sino una cualidad inherente de la luz o de todo lo manifestado. Y es lo que Ra está diciendo aquí. Por eso es que le dice: la inexactitud radica en asumir que los complejos de memoria social han sido planificados por el Logos o el sublogos. El Logos no planifica esto. No es así, pues la unidad del creador existe dentro de la parte más pequeña de cualquier materia creada por el amor, que es básicamente todo. Toda la energía es amor, y especialmente en un ser consciente de sí. Ahora, para esto tenemos que ver que la función, como dije en la sesión pasada, y fue mi interpretación,
la función del complejo de memoria social es evolucionar ¿hacia dónde? Hacia la unidad. Por ende, el motivo por el cual los complejos de memoria social se forman es simplemente un paso o proceso inevitable de la evolución. Y ahorita vamos a entrar al detalle de por qué. Pero esa es la razón por la cual los complejos de memoria social se forman. Tiene sentido. Es de la misma manera como pudiéramos decir, bueno, ¿cuál es el propósito? Fíjense aquí, esta es una analogía. ¿Cuál es el propósito de un ser multi o pluricelular? En pocas palabras, nosotros, que somos una cantidad enorme de células, todas funcionando de manera simbiótica y coherente. ¿Okay? Tu piel es una serie de células, tus órganos son células, tus huesos, tu cerebro, tus ojos, etc. Todos son células. ¿Okay? Tenemos un organismo que nace de esto. Bueno, ¿y cuál es el propósito de que las células se unan? ¿Por qué? ¿Por qué las células quieren unirse? Porque hay mayor supervivencia, pudiéramos decir de una manera más animalista. Y por el otro lado, quiere buscar mayor complejidad de información o manejo de información, lo cual lo vemos a través de la amiba hasta el chimpancé. Hay una diferencia enorme en cantidad de información procesada por la amiba que por el chimpancé y obviamente el ser humano en tercera densidad. Entonces hay un propósito de unidad o de agrupación que podemos ver en este caso la amiba siendo una sola célula, el chimpancé siendo una cantidad enorme, millones de células, y ese es el propósito. De la misma manera, nosotros que somos células espirituales, digamos así, queremos unirnos en un complejo de memoria social para poder crear un organismo, complejo de memoria social, que pueda procesar más información y más luz. Entonces, creo que la analogía es buena. Lástima que no lo dije en inglés. Ahorita fue que se me ocurrió. Entonces, ese es el propósito del complejo de memoria social. Ahora, Ra tiene más que decir. Y dice, sin embargo, la distorsión del libre albedrío hace que el complejo de memoria social parezca posible una vez alcanzado cierto estado de evolución mental. La finalidad o la consideración que origina que las entidades formen tales complejos de memoria social es una extensión muy simple de la distorsión básica hacia el conocimiento del creador de sí mismo, pues creando un grupo de mentes, cuerpos, espíritus, se torna capaz de formar un complejo de memoria social. Toda la experiencia de cada entidad está disponible a la totalidad del complejo. Así, el creador conoce más de su creación en cada entidad cuando forma parte de esa comunión de entidades. De hecho, siguiendo con la analogía ahorita de las células, ¿okay? Porque eso es lo que nosotros somos un complejo de células. Nosotros en cuarta densidad, o cuando formamos el complejo de memoria social, lo cual es posible también que en tercera densidad, recuerden, siempre me gusta mencionarlo porque a pesar de que las posibilidades son bajas, los vórtices de probabilidades, posibilidades son bajas, la posibilidad siempre está presente. La probabilidad siempre está presente de que podamos formar un complejo de memoria social. Aquí, en el planeta Tierra, en tercera densidad. ¿Lo quieren formar conmigo? Vamos a darle. En eso estamos. O al menos creando el fundamento. Ok. Entonces, siguiendo esa analogía, ok. Fíjense que el propósito de procesar información, ok, de la célula hacia un complejo como este de tercera densidad para procesar más, ok, tercera densidad. En segunda densidad se creó este complejo corporal para poder procesar información de manera que podamos albergar la conciencia de sí mismo. Okay, ese fue el propósito. Ahora que tenemos conciencia de nosotros mismos, y ese es el propósito de la evolución, ¿quiénes somos? Somos uno. Reunámonos, compartamos nuestras experiencias y en ese proceso creamos unidad. De la misma manera como las células se unificaron o se unieron, trabajo en cooperación, trabajo mutuo para formar distintos organismos cada vez más avanzados en la cadena de evolución animalista o animal, y las plantas también, por supuesto.
de la misma manera, ahora nosotros estamos buscando unirnos. Yo creo que ya pueden visualizar lo que les quiero decir. Energéticamente, unirnos para poder compartir toda nuestra información. Así como las células compartían toda su información de evolución, el ADN continuaba evolucionando. De la misma manera, nuestro ADN espiritual continúa evolucionando de una manera que quiere formar ahora no solamente el individuo como tal, sino un complejo de memoria social, de manera que podamos procesar más información juntos por toda nuestra experiencia pasada, o en las encarnaciones, o en la continuidad de espacio-tiempo que hemos vivido hacia una unidad de pensamiento. Por eso es que hay una parte donde hablan de la mente. La finalidad o consideración que origina... Bueno, primero, cuando dicen... no he ni siquiera analizado esto. Quería seguir con la analogía en ese sentido. Pero ahora con esa analogía podemos seguir a esto. La distorsión del libre albedrío hace que el complejo de memoria social parezca posible una vez alcanzado cierto estado de evolución mental. Porque una vez que nosotros alcanzamos cierto estado de evolución mental, que cuando nuestra mente está, digamos, iluminada por la conciencia y dice, ok, somos uno, pero ahora ¿qué hacemos? Bueno, parece una posibilidad debido al libre albedrío, porque no puede ser obligado. Okay. O tú eliges ser parte de un complejo de memoria social o sigues siendo separado. Okay. En dado caso, tienes dos opciones. Te quedas en tercera densidad o subes a cuarta densidad negativa, donde la separación es interna, pero externamente necesitas el complejo de memoria social. Lo cual es un tema que quizá hablemos aquí, si me acuerdo. No sé si me voy a acordar, porque vamos a hablar de complejo de memoria social negativo, pero no en ese sentido. Pero ustedes se pueden imaginar. Entidades negativas en cuarta densidad lo que necesitan es utilizar a otros de manera como un complejo de memoria social, pero en utilización para ellos mismos. Es distinto en el positivo. Entonces es una posibilidad dado el libre albedrío, porque el libre albedrío siempre está presente y no puede ser violado nunca. O no debería ser violado. Es violado en muchas ocasiones, pero trae repercusiones. La finalidad o la consideración que origina que las entidades formen tales complejos de memoria social es una extensión muy simple de la distorsión básica del conocimiento del creador de sí mismo. Que hay una distorsión básica del creador de sí mismo, pues cuando un grupo, o sea, una distorsión básica en el sentido del... Todo lo que quiere decir es que la finalidad o consideración de querer formar un complejo de memoria social es la distorsión única que existe el creador se va a conocer a sí mismo. Y mientras más información, como en la analogía dije, pueda obtener, más el creador se conoce a sí mismo. Entonces pasa de ser una célula, una amiba, a ser un chimpancé, a ser un ser humano, a ser un complejo de memoria social en cuarta densidad, hasta unificarse en conciencia. En sexta, en quinta se aprende sabiduría, pero no he llegado hasta ahí. Pero así es parte de la evolución, ¿no? Pues cuando un grupo de mentes, cuerpo, espíritu se torna capaz de formar un complejo de memoria social, toda la experiencia de cada entidad está disponible a la totalidad del complejo, claro. O sea, ya que formamos un complejo de memoria social, toda la experiencia de cada uno de nosotros va a estar disponible para todos. En esencia nos vamos a poder ver. Es como que nos reunamos todos aquí en mi casa. No sé cuántos de ustedes serán, de repente mi casa no es suficientemente grande, pero nos reunamos todos juntos y nos podemos ver. Ok, tú estás disponible para mí, yo estoy disponible para ti, tú me puedes ver, pero en cuarta densidad vemos toda nuestra experiencia, todo lo que nosotros somos. Estamos básicamente desnudos espiritualmente, ¿no? Y podemos vivir incluso a través de experiencias lo que la otra persona ha experimentado en todas sus encarnaciones. Y eso obviamente agrega a una base de datos enorme de conocimiento para el proceso de cuarta densidad, que es entendimiento. Ahora, así el creador conoce más de su creación en cada entidad cuando forma parte de esa comunión de entidades. Bueno, claro, o sea, si estamos todos reunidos y podemos entendernos, podemos vivir la experiencia de cada uno de nosotros, obviamente tenemos una mayor ventana para que el creador se pueda conocer a sí mismo dentro de ese grupo o ese organismo que ahora somos todos juntos. Por eso es que se pierde la identidad y con los complejos de memoria social dejan de sentirse como que entidades separadas, porque es más fuerte cuando todos están unidos y hablan con una sola voz. Ese es el propósito. Ok, pasemos a la pregunta 3 que Don tiene y dice: ¿has proporcionado los valores de más del 50% de servicio al prójimo para la cuarta densidad positiva
y de más del 95% de servicio al yo para los complejos de memoria social de cuarta densidad negativa. Estos valores corresponden al mismo índice, por así decir, de vibración. Y esta pregunta fue confundida por Ra, pero nos ha dado una buena información. Primero que nada, vamos a hablar de lo que Don preguntó, y luego les doy una introducción a lo que Ra respondió. Porque luego vamos a ver la corrección de Don, o la... sí, vamos a llamar la corrección de volver a reformular la pregunta. Y luego la respuesta de Ra en cuanto a eso. Lo que Don está preguntando aquí es el porcentaje que nos han dado anteriormente de que el 95% de servicio al yo es necesario para subir a cuarta densidad negativa. Y voy a corregir esto porque me parece que está mal la pregunta de Don. Es 51%, no 50%, de servicio al prójimo para la cuarta densidad positiva. Esos son los porcentajes que nosotros manejamos y sabemos. Tenemos que hacer 51% o más para graduarse a cuarta densidad positiva y 95% o más servicio al yo para subir a cuarta densidad negativa. Entonces, Don está preguntando que si esto corresponde al mismo índice de vibración. Ay, corrijo, esta no es la pregunta donde se confunden. Aquí sí nos van a dar una buena respuesta. Pero para que tengan una idea, es la otra pregunta la que se confunde. Ok, de todas maneras la explicación es correcta. La explicación de la pregunta que estoy dando es correcta. Don está preguntando ese 95% del servicio al yo. Ok. Si corresponde al mismo ritmo o índice de vibración. Yo le diría ritmo. Vamos a la respuesta de Ram, porque aquí el que se confundió fui yo, no ella. Es la próxima que se confunde. Ok, la respuesta de Ra hacia esto es: percibo tu dificultad para expresar la pregunta. Vamos a responder para tratar de esclarecer la cuestión. Los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva y en la negativa. Deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o intensidad. Debido al hecho de que el color primario o energía azul está ausente del sistema de poder de orientación negativa, las energías vibratorias verde-azul no se observan en los planos o patrones de índices vibratorios negativos de cuarta y quinta densidad. Por su parte, el sistema positivo incluye el espectro completo de patrones vibratorios de los verdaderos colores de tiempo-espacio, con un modelo o plan vibratorio variable. Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo de cuarta densidad. Ese es el criterio para la cosecha. Está clarísimo, ¿vale? Está muy claro. No tengo ni siquiera que hablar al respecto de esto. Sí hay que hablar. Ok. Primero, para refrescar, lo que Don estaba preguntando en esencia es esto. Debido a que tenemos 51% del positivo, 95% del negativo, servicio al yo, servicio a otros. Si estos valores corresponden al mismo ritmo de vibración, índice de vibración, es lo mismo. Y Raleigh dice que no. ¿Por qué? Vamos a responder, ok, los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva y en la negativa. Los ritmos vibratorios no pueden ser confundidos por ser lo mismo. Deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o intensidad. Aquí lo que están hablando es, vamos a decir que la música, la analogía que les voy a utilizar aquí es la música. La música que reproduce la entidad negativa obviamente es distinta a la positiva. Aquí se entiende bastante claro. Don lo estaba viendo de una manera quizá muy por bloques o encajada, al decir, bueno, o sea, para cuarta densidad la misma vibración tiene que existir para que esté en una frecuencia específica en cuarta densidad y el negativo también. Y los índices vibratorios no son así, porque no es una frecuencia modulable, no es un ritmo vibratorio específico que tenemos que alcanzar. Uy, alcanzaste 999 Hz. No se trata de eso. Todo eso son analogías distintas de cómo funcionan las vibraciones, ¿ok? Que chévere. Pero cuando lo vemos como música, ahí está la diferencia. Es mejor siempre ver todo como arte, no como ciencia.
Aunque con la ciencia es muy divertido también, que lo sepa yo. Ok, ¿cómo? ¿Por qué? Porque en el negativo, recuerden, ¿cuál es la característica del negativo que se gradúa a cuarta? Intensifica rojo, como dice aquí, creo que lo dice, en la próxima. Verdadero colores, tiempo, espacio. Creo que es en la próxima que lo dice. En cualquier caso, vamos a darle la introducción y esto como siempre va a crear un mejor escenario o fundamento para lo que vamos a seguir hablando en términos de positivo y negativo en graduaciones y lo demás. Si lo vemos como música, el negativo está utilizando únicamente rojo, naranja y amarillo. Bloquea el corazón y de esa manera intensifica toda la energía en estos tres, más que todo el naranja y el amarillo, para poder hacer contacto con la infinidad inteligente. Me incomoda un poco el por qué no estoy leyendo. Me disculpan que haga una pausa aquí, pero de verdad tengo que... En inglés estaba, que mencionaban, al menos es en la otra pregunta. Sí, es en la próxima pregunta, soy yo. Ok, no me paren. Obvio en lo que acabo de decir. Es la próxima pregunta, ya me está incomodando. Ok, pero sigamos con la analogía. La música que está tocando el negativo es entre rojo, naranja y amarillo para hacer contacto con el índigo, que vamos a hablarlo ahorita. Y la música que toca el positivo es todos los colores. No está bloqueando el corazón, permite energía que toque esa cuerda, ese acorde, no sé cómo lo quieren ver, del rayo verde y del rayo azul. Al hacer eso, crea un tipo de vibración distinta. ¿Cómo lo vemos? Si yo toco 3 notas en un piano, rojo, naranja y amarillo, va a sonar muy distinto que si toco 5 en el piano, ¿sí? A pesar de que ambos, cuando son tocados lo suficientemente bien, hacen contacto con la sexta nota, ¿ok? Estos 3 simplemente obvian la cuarta y la quinta y tocan la sexta para agregar una tonalidad distinta, mientras que 5 notas en unísono con la sexta hacen una mejor armonía en diferentes escalas, no sé. Yo no sé de música, pero para crear algo armónico, si alguno de ustedes es músico, de repente complétenme la analogía de música, ¿cómo sonaría en este caso? Pero ese es en esencia lo que está preguntando Don. O sea que sí es la misma vibración. Y Ra le dice que obviamente que no. Cuando lo vemos en música, sabemos que la música va a sonar distinta. Vibratoriamente va a sonar distinto 5 notas que 3 notas. Pero ambos tienen el mismo poder. Entonces cuando dicen, ok, debido al hecho de que el color primario o energía azul, este es otro punto que quiero aclarar ahorita, porque va a ser parte de la siguiente pregunta. Y de hecho va a encajar con lo que estaba diciendo ahorita. Me faltó algo más aquí. Deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o intensidad. A eso es lo que se refiere Ra cuando dice los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva y en la negativa. Claro, 5 notas, 3 notas. Deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado de intensidad. Como ya dije, poseen la intensidad, la posibilidad de aceptar y trabajar básicamente con la infinidad inteligente, que es el rayo índigo. Bueno, ese no es la infinidad inteligente, pero es el portal hacia la infinidad inteligente. Por eso es que necesitan hacer contacto o usar el rayo índigo para hacer contacto con la infinidad inteligente. Ahora, un punto muy importante que quiero aclarar aquí es una confusión que no es una confusión, pero es una falta de interpretación final que se le puede dar a esto por confusión que existe en el material de Ra. Y yo voy a dar mi interpretación, así que ya saben, esto es interpretación de Gabo sobre lo que es el contacto que tienen o el uso que tienen las entidades negativas con el rayo azul. Fíjense, Ra dice aquí, debido al hecho de que el color primario o energía azul, recuerden, rojo, amarillo y azul son los colores primarios y también en los centros energéticos son primarios. La ausencia de esta en el sistema de poder de orientación negativa, las energías vibratorias verde-azul no se observan en los planos o patrones de índices vibratorios negativos de cuarta y quinta densidad.
Esto quiere decir que la entidad de cuarta densidad negativa, o la entidad, mejor dicho, la entidad negativa en graduación hacia cuarta, no tiene uso, es lo que están diciendo aquí, o no es uso, la palabra no es uso, voy a leerlo otra vez. Debido al hecho de que el color primario de energía azul está ausente del sistema de poder de orientación negativa, las energías vibratorias verde-azul no se observan en los planos o patrones de índices vibratorios negativos de cuarta y quinta densidad. La entidad negativa que está en cuarta y en quinta no hace uso en su sistema de poder del verde y el azul. La frase aquí que yo creo que hace el discernimiento posible del por qué, porque fíjense, la confusión radica en que en otras sesiones Ra ha dicho que las entidades negativas hacen uso del rayo azul. Ok, sí hacen uso del rayo azul, y mucha gente dice, bueno, pero si hacen uso del rayo azul, ¿cómo es que está ausente aquí? Esa es la confusión. Pero en mi interpretación, que es la siguiente, pasa de la siguiente manera. Ellos no es que no hacen uso del azul, ¿ok? Es que en su sistema de poder, que son las palabras que utilizó Raki, sistema de poder de orientación negativa. ¿Qué quiere decir eso? El uso de los tres inferiores. Ellos no usan el azul. Para su sistema de poder, ellos no usan ni el verde ni el azul. Pocas palabras, para su proceso de intensificar la energía con el propósito de hacer contacto con la infinidad inteligente, ellos no usan verde ni azul. Pero sí usan el azul de manera distorsionada, invertida, para poder dominar a los demás y controlarlos. De la misma manera como tienen conocimiento del amor. Ellos tienen conocimiento del amor, pero no creen en el amor. Y usan el conocimiento del amor distorsionado, retorcido, para poder ganar manipulación. El psicópata que usa el conocimiento del amor y decir, yo te amo, no me dejes, me voy a suicidar. Me ha pasado. Eso es una manipulación que uno recibe de estas personas, ¿no? Y uno siente esa compasión enorme, pero no es por amor, no es verdadero amor. Es el uso retorcido del amor. Tienen conocimiento, están usando, digamos, el rayo verde, ¿okay? El amor, en este sentido. Y la sabiduría también la pueden utilizar retorcida para poder manipular a los demás. Esta es la entidad negativa. ¿Okay? Si una persona, digamos que usa el rayo, una persona positiva, obviamente utiliza el verde y el azul, los usa de una manera natural en su sistema de poder. Ese es el positivo, en su sistema de poder. El verde y el azul están siendo utilizados por lo que son: amor incondicional y expresión única, honesta, genuina, espontánea. Eso nace naturalmente y no hay manipulación, no hay nada retorcido ahí. Entonces el negativo utiliza esto, pero no como su sistema de poder para hacer contacto con la infinidad inteligente. Ellos no están utilizando amor incondicional ni expresión honesta en lo absoluto para hacer contacto con la infinidad inteligente. Los positivos sí, los negativos no. Entonces ahí donde está para mí el discernimiento de esta confusión que existe en el material de Ra, cuando hablan de que el negativo utiliza el azul o no, pero lo tiene. Y bueno, ahorita vamos a esclarecer un poco más sobre eso. Por su parte, el sistema positivo incluye el espectro completo de patrones vibratorios de los verdaderos colores de tiempo-espacio, con un modelo o plan vibratorio variable. Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo de cuarta densidad. Es el criterio para la cosecha. Como ya dije, el positivo sí utiliza todos los centros energéticos de una manera armonizada. También es importante notar aquí que dicen de los verdaderos colores de tiempo-espacio. Porque nuestros centros energéticos están en el tiempo-espacio. Sus verdaderos colores. Los manifestados aquí podemos verlo así. O sea, es nuestro cuerpo, nuestra expresión emocional de amor, de expresión místico, etc. Se puede ver su proyección aquí, pero la proyección no es la realidad, ¿no? La realidad es tiempo-espacio. Con un modelo o plan vibratorio variable. Okay. Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo de cuarta densidad. Tanto negativo como positivo son capaces de ejecutar el trabajo de cuarta densidad, que es
el uso de la infinidad inteligente como energía inteligente. Ese es el criterio para la cosecha. El criterio para la cosecha es utilizar la infinidad inteligente a través de cualquiera de los dos patrones, negativos o positivos, de una manera que sea congruente para cuarta densidad. Okay. Así que esa es otra manera de ver la cosecha ahí, para los que quieran. Ok, pasamos a la otra pregunta, donde vamos a expandir un poco más. Don dice, pregunta 4, has dicho que el azul está ausente de la cuarta densidad negativa. ¿Ves? Aquí ya Don también tenía la duda. Ra dice, aclaremos ese punto. Como hemos manifestado anteriormente, todos los seres tienen en potencia la totalidad de índices vibratorios posibles. Por tanto, el potencial de activación de los centros energéticos verde y azul está precisamente allí donde debe estar en una creación de amor. Sin embargo, la entidad de polaridad negativa habrá alcanzado la aptitud para la cosecha por el uso sumamente eficiente de los centros rojo, amarillo, naranja, avanzando directamente a la puerta de acceso del centro índigo, canal de energía inteligente por el que afluye la infinidad inteligente. Ok, aquí sí tenemos ya todo para poder envolver este modelo. Y va a ser más rápido gracias a todo lo que expliqué anteriormente. Fíjense, vamos a ir parte por parte. Lo primero que Ra dice es, y están aclarando el punto, me encanta. Dicen, como hemos manifestado anteriormente, todos los seres tienen en potencia la totalidad de índices vibratorios posibles. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres, todas las entidades en realidad son Dios. Son la manifestación de Dios en 7 centros energéticos. Todos esos centros energéticos existen en potenciación, en potencial, potencia. A eso se refiere. Existe un potencial vibratorio. En pocas palabras, te voy a poner 3 ejemplos. El positivo tiene, obviamente, su potencia activada. Okay, la persona cristalizada, vamos a llamarle la persona cristalizada, tiene su centro energético en potencia, el verde, hablemos del verde. Y está activado brillantemente, el ser cristalizado. Okay. El ser negativo está bloqueado en el corazón, por ende lo tiene en potenciación, lo tiene en potencia el rayo verde, el corazón, pero decide bloquearlo. Pero está en potencia, existe, no le falta, ¿okay? Y el azul tampoco, pero deciden bloquearlo, ¿okay? Para hacer uso, como ya expliqué, los centros energéticos inferiores, poder polarizarse lo suficiente lo negativo y poder hacer contacto con la infinidad inteligente a través del índigo, como dijeron aquí. Y vamos a llegar a ese punto. El tercer ejemplo va a ser la persona que está todavía indecidida, que está indiferente a todo esto. Y siente un poco de activación del corazón, pero lo apaga un poco porque tiene bloqueos abajo. Entonces existe como una especie de ritmo o de movimiento rítmico palpitante, que es lo que realmente causa que la persona entre en neurosis, ansiedad, depresión, porque siente esa palpitación que no termina de ser manipulada y controlada como el ser negativo que es, ¿ok? O canalizada hacia el corazón, esa energía en aceptación y entendimiento y amor hacia el corazón. Entonces la energía sigue palpitando ahí y el centro verde está en potenciación con posibles activaciones frecuentes, pero está como cuando una luz, cuando no está haciendo buen contacto el bombillo y prende y apaga, algo así. Eso es lo que está pasando con el corazón en una persona indiferente o que no está decidida, lo cual es la mayoría del mundo. Y cuando decimos trae tu luz al mundo, a eso nos referimos, a que ese bombillo terminen de agarrarlo y quiten el corto que tiene. O sea, ya pasen la energía directamente del bombillo, ¿vale? A eso se refiere. Y eso lo puedes hacer obviamente inalámbricamente con otros al tú brillar tu luz, ¿no? Al tú brillar ese amor. A eso se refiere. Ok, entonces no es que el negativo no tenga el azul, como Don acaba de preguntar. Las palabras de Don son siempre importantes, la semántica es importante siempre para entender hacia dónde van las respuestas con cada una de sus palabras y vocabulario específico. Don dice, estás diciendo que voy a leerlo yo para no confundir.
está ausente. El azul está ausente de la cuarta densidad negativa. En realidad dice que no, el potencial está ahí, solamente que la entidad decide no hacer uso de eso. ¿Okay? Por tanto, el potencial de activación de los centros energéticos verde y azul está precisamente allí donde debe estar, y me encanta cuando dicen esto, en una creación de amor. Queriendo decir que en una creación de amor, todos los centros energéticos están en potencial activación, pero depende de la entidad con su libre albedrío activarlos o no, y por ende polarizarse. Sin embargo, la entidad de polaridad negativa habrá alcanzado la aptitud para la cosecha por el uso sumamente eficiente de los centros rojo y amarillo-naranja. Me gusta cómo hacen un par de amarillo-naranja aquí, ahorita voy a explicar algo. Avanzando directamente a la puerta de acceso del centro índigo, canal de energía inteligente por el cual afluye la infinidad inteligente. Ok, como ya expliqué en la pregunta anterior, el negativo utiliza el rojo y me gusta como dicen centro amarillo y naranja, porque de la misma manera como el amarillo y naranja, ¿okay? Son, digamos, la mente separada. Vamos a ponerlo así, es la mente separada, literalmente. La mente animalista, la mente desinformada, que se cree un ser separado, ¿okay? Y ese es el punto de división entre el positivo y el negativo. La mente separada, la mente de corazón garganta, que es lo que llaman el Shin en chino, o al menos en el Dao. Ese Shin, cuando se habla del corazón, de la mente corazón, se está refiriendo a una mente transpersonal, no personal. ¿Okay? Es una mente de amor incondicional y expresión única. ¿Ve? Entonces hay dos mentes. Está la mente inferior y la mente superior. La mente inferior se ve como separado, la mente superior se ve como uno, como unidad. Entonces, para seguir lo que dicen aquí, el uso eficiente, sumamente eficiente de los centros rojo y amarillo-naranja, ¿okay? Porque el rojo siempre tiene que ser utilizado. El rojo no es estático, ¿okay? El rojo siempre, porque es el fundamento, es Malkuth. Entonces, avanzando directamente a la puerta de acceso del centro índigo, obvian el corazón y la garganta. Los obvian. Hacen potencia en estos dos, en conjunto con el rojo, por supuesto, que es quien lo alimenta esa parte de la mente, y hacen un bypass del corazón y la garganta hacia el rayo índigo. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa el rayo índigo? Porque el rayo índigo es el portal hacia la infinidad inteligente, como dicen ahí, canal de energía inteligente por el que afluye la infinidad inteligente. ¿Okay? Es el canal de energía inteligente, ¿okay? Esto es energía inteligente manifestada, por el cual afluye la infinidad inteligente. Acuérdense que la energía inteligente es la manifestación de la infinidad inteligente. Es una manera un poco limitada de expresarlo, pero ustedes me entienden a esta altura ya. Es la manera como se manifiesta la infinidad inteligente en energía inteligente. La pregunta es por qué ellos quieren hacer uso de infinidad inteligente. Porque ellos necesitan eso, como explicamos en la pregunta pasada, necesitan eso para poder tener el criterio de ser cosechados a cuarta densidad. Entonces, aquí yo puedo especular muchas cosas y les quiero decir aquí simplemente para jugar con la idea. Hay una manera en que yo a veces visualizo esto. Y es que la entidad positiva, naturalmente, al hacer contacto con la infinidad inteligente, al dejar fluir la energía por sus centros energéticos como deba ser, y por eso es que aceptación es la palabra clave en tercera densidad. Acepta, no te pongas en resistencia con nada. Acepta todo lo que te venga, en amor y en entendimiento. No aceptar a regañadientes. Es aceptar de verdad. Uno dice, ok, tengo fe en que lo que está pasando es lo que me necesita pasar, o lo que sea. Ese es el proceso de energía que fluye naturalmente del rojo al índigo y haces contacto con la infinidad inteligente. Vives en armonía porque sabes que todo está fluyendo normal. Eso hace que nosotros usemos la infinidad inteligente, o manifestemos, mejor dicho, usemos la energía inteligente que fluye a través del índigo. ¿Ok? Y ahorita vamos a hacer una pausa ahí, a hablar del negativo. El negativo hace lo mismo, pero a través de los centros energéticos inferiores, como ya dije, y hace uso de la energía inteligente. ¿Por qué? Porque en cuarta densidad, y esa es mi especulación,
En cuarta densidad nosotros necesitamos utilizar energía inteligente. La energía inteligente fluye a través de nosotros y vamos, de nuevo, en el cuerpo de cuarta densidad, vamos a utilizar esta energía inteligente. Esta energía inteligente es lo que va a hacer que nosotros podamos mantener la encarnación, poder compartir con otros nuestra percepción de amor, etc. O sea, toda la interacción aquí es vibración física material para poder tener interacciones. En cuarta densidad se empieza a utilizar, somos como niños, bebés jugando con juguetes de material aquí en tercera densidad. Allá somos bebés espirituales jugando con energía inteligente de una manera amorosa, en comunidad y en armonía. Ya quiero llegar a cuarta. Ya quiero recordar lo que era cuarta. Todos lo sabemos. Ok, entonces esto le pone, creo que un buen final a esta pregunta. Vamos a pasar a la próxima, que expande todavía más sobre esta cosecha cuarta densidad. Y en esta pregunta 5, Don dice: entonces, en la graduación de la cuarta a la quinta densidad, ¿existe algo semejante a los porcentajes de polaridad que has proporcionado necesarios para la graduación de tercera a cuarta densidad? Ok, para los que recuerdan, cuando yo me confundí, aquí fue donde Ra se confundió. O se confundieron las cosas, pues. Don está preguntando básicamente lo que les dije, o sea, el porcentaje que existe para graduarse de cuarta a quinta, que sí es semejante a los porcentajes de 51% y 95% que ya hemos hablado. De todas maneras, ahorita lo hablo en detalle. Quise hacer clic, es para... no mi cara, sino para esto. Ra dice, le responde: en tu pensamiento existen respuestas que podemos dar y vamos a darlas. No obstante, lo importante es que tenga lugar la graduación de la densidad, de una densidad a otra. La polaridad positiva, negativa es algo que, llegados al sexto nivel, sencillamente pasa a ser historia. Por lo tanto, hablamos de una continuidad temporal ilusoria cuando comentamos estadísticas de la cosecha positiva frente a la negativa para la quinta densidad. Ok, primero, para recordar, refrescar, la confusión está en que Don quería saber que si en cuarta había algo, y él va a corregir o a reformular la pregunta, si había algo similar a 51% positivo y 95% negativo, servicio a otros en el positivo 51%. Si había algo similar. Y Ra se le va por otro lado, pero nos da muy buena información. Y dice, primero, lo importante es saber de que las graduaciones van a ocurrir de una densidad a otra. Punto. O sea, de que van a ocurrir, la evolución no la detiene nadie. De que va a ocurrir, va a ocurrir. El cómo ocurre no es tan relevante. La polaridad positiva o negativa es algo que, llegados al sexto nivel, sencillamente pasa a ser historia. Ahí lo que están repitiendo simplemente es que en sexta densidad, positivo o negativo deja de ser relevante, porque todos somos uno. Entonces no hay un resentimiento contra el negativo que está llegando a sexta y decimos así como, bueno, está bien, llegaste, ¿no? Después de todo lo que hiciste. Ya no hay nada, porque ya no se percibe eso. ¿Okay? No hay percepción de positivo o negativo en sexta densidad. Por eso es que van a hablar de la continuidad temporal ilusoria cuando hablan de estadísticas de la cosecha positiva frente a la negativa para la quinta densidad. Y ahora, esto va en línea con la confusión porque no están respondiendo lo que Don preguntó, recuerden, van a responder algo completamente distinto. Y aquí vamos a entrar en el por qué dicen que es una continuidad temporal ilusoria cuando comentan estadísticas de positivo o negativo. Obviamente, si lo positivo o negativo realmente no existe, es uno, son secretamente uno. Cuando hablan de la graduación negativa es básicamente hablar de la graduación positiva. Y de la positiva es lo mismo que negativo. Solamente que en percepción de abajo para arriba es distinto, pero de arriba para abajo es lo mismo. Sí, es distinto. De abajo para arriba y es lo mismo de arriba para abajo. En este sentido, de arriba para abajo siendo densidades de conciencia. Ra continúa y da la explicación que no es la respuesta, pero que nos da una buena información. Dice, un gran porcentaje de entidades de cuarta densidad negativa prosiguen el camino negativo en el paso de cuarta a quinta densidad, pues sin sabiduría, la compasión y el deseo de ayudar al prójimo no están intensamente bien fundados. Así, aunque se pierda aproximadamente un 2% al pasar del camino negativo al positivo durante la experiencia de cuarta densidad, hablamos aproximadamente de
un 8% de graduaciones a la quinta densidad procedentes del camino negativo. Voy a resumírselo. Las respuestas que Ra dio aquí es en relación a porcentajes que fueron dados en... no recuerdo qué sesión, pero hablaban de cuánto el universo, cuál es el porcentaje de entidades positivas o complejos de memoria social positivos. Simplemente, sí, entidades positivas pasan a graduarse y cuántos se gradúan negativos. Y ellos dijeron que 90% de la graduación es positivo, el otro 10% siendo negativo. De todas las graduaciones a cuarta densidad hay 90% positivo y 10% negativo. Para ilustrar lo que ellos quisieron decir aquí, vamos a usar el ejemplo de 100 personas, 100 individuos que van a graduarse a cuarta densidad. ¿Okay? De esos 100, 90 van a ser positivos, 10 van a ser negativos en cuarta densidad. En el proceso de cuarta a quinta, ¿okay? Los 90 positivos se van a graduar a quinta positivo. Los 10 negativos van a perder 2, ¿okay?, de ellos hacia el lado positivo y los otros 8 van a subir al negativo. En pocas palabras, 20% de todos los que suben a cuarta densidad negativa van a cambiarse al positivo, van a darse cuenta. Por eso es que Ra dice al principio: un gran porcentaje de entidades de cuarta densidad, ya sabemos que es 80% de las entidades en cuarta densidad negativa, prosiguen el camino negativo en el paso de cuarta a quinta densidad. Pues sin sabiduría, sin entendimiento que es de quinta, la compasión y el deseo de ayudar al prójimo no están intensamente bien fundados. En pocas palabras, los negativos sufren de no entender qué es servicio a otros. No lo saben y continúan en su proceso hacia el lado negativo. Pero 20%, para poder aclarar, porque es confuso lo último que dicen ahí, y ahorita les explico el por qué yo estoy sacando esta conclusión de que es el 90% y el 10%. Es obvio para el que lo puede ver. En matemática es simple. Pero el punto es que con todo y eso, 20% de los negativos en cuarta densidad se dan cuenta y dicen: no, como que este no es el camino de la verdad. El camino de la verdad es unidad. Y se nos unen en cuarta densidad. ¿Okay? Nosotros le damos la bienvenida. Pero el otro 80% sigue a quinta densidad. Por eso es que Ra dice: así, aunque se pierda aproximadamente un 2% al pasar al camino negativo, y ustedes aquí estarán diciendo: bueno, Gabo, pero 2% no es 2 de 10. Eso no es 20%, es 2%. Al pasar del camino negativo al positivo durante la experiencia de cuarta densidad, hallamos aproximadamente un 8%, que es en realidad 80% de graduaciones de la quinta densidad procedentes del camino negativo. Recuerden, cuando Don hizo la pregunta, Don preguntó que en porcentajes que habían manejado, voy a echar un poco para atrás para recordar, en la graduación de cuarta a la quinta existe algo semejante a los porcentajes de polaridad que nos ha proporcionado necesarios para la graduación de tercera a cuarta densidad. Fíjense, la palabra necesario, de repente Rano no la entendió bien ahí, o no la agregó bien a la pregunta, porque eso sí denota lo que es necesario para graduación, no los porcentajes de graduación, que en este caso es lo que Ra está respondiendo. De todos modos, si esto no les resuena y quieren pensar que es 2% nada más que pasan de cuarta densidad, pero no tiene sentido, entonces el 8%. Cuando sumas 2 y 8 te da 10%. ¿Y cuando Ra ha mencionado 10% en términos de graduación? Cuando hablaron de que 90% de tercera a cuarta son positivos y 10% de tercera a cuarta son negativos. De ese 10%, 2%, que vendría siendo 20% del total, pasan a ser positivos de cuarta a quinta, y el otro 8%, en realidad el 80% de todos los negativos, pasan a ser negativos en quinta densidad. Espero que esto tenga sentido, no los haya confundido. De todas maneras, déjenme un comentario. Si quieren expandir un poco más y explorarlo o explicarlo de otra manera, háganlo, porque de verdad es mi interpretación, pero creo que es lo correcto aquí en términos a lo que Ra ha expresado en sesiones pasadas. Ok, para no seguir dándole vuelta a esto, vamos a pasar a la aclaratoria
que Don hace y dice, lo que en realidad quería saber es si se necesita el 50% para la graduación, que en realidad es 51%, si mal no recuerdo, para la graduación de tercera a cuarta densidad positiva y el 95% para la graduación negativa. Estas cifras deben acercarse lo máximo posible al 100% para ambas graduaciones al pasar de cuarta a quinta densidad. La entidad debe polarizarse negativamente en un 99% y quizá positivamente en un 80% para alcanzar la graduación. Raleigh dice, ahora comprendemos la pregunta. No la habían entendido. Proporcionar esa información en tus propias palabras sería inducir a error, pues en cuarta densidad se dispone de apoyos visuales a la información o la formación. Repito. Proporcionar esa información en tus propias palabras sería inducir a error, pues en cuarta densidad se dispone de apoyos visuales a la información o a la formación que ayudan automáticamente a la entidad en su proceso de polarización, aunque reducen significativamente el rápido efecto del catalizador. Así, la densidad superior a la tuya requiere más espacio-tiempo. Vamos a empezar a darle forma a esta respuesta y la pregunta como tal. De nuevo, esta es la pregunta que, como ya expliqué, no tengo que explicarlo mucho, Don quiso hacer. ¿Cuál es el porcentaje de cuarta a quinta que es necesario para graduación, tanto en positivo como negativo? O sea, los negativos tienen que ser cada vez más ser visual yo, de 95 a 99%, y los positivos de 51%, que es mi corrección en todo esto. No sé si es 50%, de verdad, pero en cualquier caso, 50-51% debe subir a 80%, es lo que Don más o menos tiene como conjetura, ¿no? Y Raleigh dice que, primero que nada, es difícil dar esta información porque en cuarta densidad en realidad no existe. Este es el ejemplo que les voy a dar. En tercera densidad nosotros tenemos una manera de poder percibir servicio a otros. Significa, primero, ¿qué significa servicio a otros? Esto es una pregunta que a veces recibo y la verdad es que es difícil ponerle en contexto a menos que la persona entienda qué significa ser. Porque estamos muy acostumbrados a que servicio suena a acción. El servicio significa que tenemos que hacer cosas, ¿no? Y eso no es correcto. En tercera densidad venimos a ser. No hacer, H-A-C-E-R, sino S-E-R. O A, espacio, C-S-E-R. Hacer. Venimos a simplemente ser. En ese ser es donde el 51% de servicio a otros debe emanar en nuestro ser. No se trata de acciones, de ayudar a la viejita a cruzar la calle, o de sacarle la basura al vecino, o no sé, de sacar al perrito a pasear de tu novia, servir a otro. O sea, claro, si en tu ser está, porque te gusta ayudar, obviamente es una manifestación de tu ser, pero no lo haces para ganar porcentaje, ganar puntos cósmicos. No, eso no funciona así. Entonces, todo esto lo haces porque naturalmente en ti, si sacas a pasear al perrito de tu novia, es porque tú sientes que tu novia eres tú. Aunque no lo entiendes, quizá, no tienes por qué entenderlo, pero tú sientes eso, por eso es que tienes ese amor. Por eso es que estás enamorado o enamorada. Porque te sientes que esa parte de ti que no tienes, la encontraste en otra persona. Entonces, implícitamente está ocurriendo electromagnéticamente de esa manera. En base electromagnéticamente se unen los polos. Y el vacío que yo tengo lo complementas tú. Entonces nos unimos. Y inherentemente, o implícitamente, mejor dicho, está el hecho de que somos uno. Pero no hay manera de comprobarlo. Si yo soy tu amigo y te digo, bueno, pero compruébame que tu novia eres tú. A ver, muéstrame. Explícame. No puedes. Porque hay un velo que no nos permite verlo. Todo esto va a tener sentido cuando explique la respuesta de Ra. Sígueme. Entonces, aquí en tercera densidad tenemos que tener fe y decir, no, yo tengo fe en que, bueno, ya en el aspecto espiritual, cuando ya uno empieza a sentir la creación como una unidad,
Uno simplemente lo siente. ¿Okay? Y podemos hablarlo, podemos darle vueltas, pero no podemos empíricamente comprobarlo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, estamos en servicio a otros. En cuarta densidad, ya no hay velo. Ya sabemos que todo, o sea, es como que, ajá, ya sé que tú eres Dios. ¡Wow! Eres Dios. ¡Qué fino! Nos podemos ver. Entonces, no existe un porcentaje de servicio a otros que debe ser aumentado, porque no existe catalizador que te lleve a eso. Está explícito. Ya no está implícito como aquí. No se puede explicar. ¿Okay? Es natural. Por ende, no aplica eso. Por eso es que dicen proporcionar esa información en tus propias palabras sería inducir a error. Pues en cuarta densidad se dispone de apoyos visuales a la información o a la formación. Visuales percibibles que ayudan automáticamente a la entidad en su proceso de polarización. Nuestra polarización es hacia la unidad, básicamente. ¿Okay? Para aquellas personas que piensan, bueno, pero si yo soy positivo y el negativo, entonces ¿cómo es que nos polarizamos? El positivo realmente es lo que es. Dios es positivo, Dios no es positivo. La polarización es hacia la unidad. Nunca lo había dicho de esta manera, de verdad. Tiene sentido. En su proceso de polarización, por eso es que la polarización en este sentido es polarización de la separación a la unidad. Vamos a ponerlo así. Nunca lo había pensado así. Estoy teniendo un pequeño satori aquí. Esa es la clave. Me alegra poder compartirlos con ustedes en vivo. Bueno, en vivo yo aquí, está grabado para ustedes. La risa es el indicativo de la locura. La risa es el indicativo, en realidad, de cuando conectas dos puntos que nunca habían tenido sentido, no habían tenido sentido. Los chistes son el mejor ejemplo de eso. Se crea un escenario absurdo en el cual al final se hace una conexión y te ríes. Por eso que la risa es tan importante. Demuestra eso. Esa es la polarización. Aunque reducen significativamente el rápido efecto del catalizador. Si nos polarizamos hacia la unidad, ¿okay? El catalizador de unidad sin el velo deja de ser eficiente, obviamente. El catalizador existe aquí gracias al velo, de que no hay manera de comprobar. Fíjense, el planeta entero, en realidad, y lo digo de manera directa, el planeta entero, en su mayoría, sí, es mejor decirlo así, no tienen ni idea de que somos uno. O sea, la idea de unidad en su filosofía de vida es como algo idealista, algo soñador, imaginario. No existe en realidad. Sí, ojalá, sí, pero no. Entonces, eso es el efecto del velo. Cuando morimos, es algo así como que, wow, puedo ver la unidad, sí, verdad que somos uno, quiero volver. Esa es la muerte. La muerte es el recordatorio de la vida. Y la vida es el recordatorio de la muerte. Entre las dos ocurre la experiencia. Entre la vida y la muerte. Entonces, en ese sentido, tenemos que el catalizador en cuarta densidad no es tan eficiente. Y así, por eso es que la densidad superior a la de nosotros, de tercera, requiere más espacio-tiempo, porque tenemos que vivir más tiempo y tenemos que tener más experiencia en cuarta para poder polarizarnos hacia la unidad. Okay. Eso está demasiado bueno. Me encanta. Ok, hay más que decir. Ra dice aquí, quiero cubrir una pregunta más antes de terminar. Y todavía faltan 2 diapositivas más. Ra dice, el porcentaje de servicio al prójimo en las entidades orientadas positivamente se aproximará armoniosamente al 98% en intención. Intención, fíjense, no dice servicio a otros. Sí, entidades positivas. No obstante, las cualificaciones para la quinta densidad implican discernimiento, por lo que este pasa a ser la cualificación primordial para el paso de la cuarta a la quinta densidad. Para alcanzar esa graduación, la entidad debe ser capaz de comprender las acciones, el movimiento y la danza. La danza de todo, los patrones vibratorios de todo. Primero, aquí solidifica un poco el punto que estaba haciendo de la polarización de separación a unidad, que es realmente lo que está ocurriendo. Servicio al prójimo, las entidades
orientadas positivamente se aproximarán armoniosamente al 98% de la intención. Fíjense que incluso las entidades negativas están haciendo servicio al otro. Aunque internamente lo estén haciendo para ellos, igual nos están dando servicio a nosotros. Cuando una entidad negativa, ya sea desencarnada o en la realidad, te da catalizador, ¿qué te está dando? Servicio a ti. Entonces, es imposible escapar el servicio a otros. Solamente que en intención mental, ellos están hacia el yo. Pero entonces, se aproximará armoniosamente al 98% en intención. Intención ya es el deseo de continuar ese camino, obviamente. Lo cual en lo negativo, me imagino que es lo mismo. Querer continuar en esa intención de camino de separación o de unidad. Por eso es que se pierde 20% de las entidades en cuarta densidad del negativo pasan al positivo. Y somos más en quinta. Entonces, no obstante, las cualificaciones para la quinta densidad implican discernimiento. Claro, necesitamos discernimiento para poder, digamos que organizar y entender. Entendimiento también es otra palabra clave en cuarta densidad. Para poder organizar ese amor incondicional desmedido que sentimos, toda la belleza de la creación. Tenemos que entenderla para poder crear sabiduría, lo cual es el proceso de quinta. Para alcanzar esa graduación, la entidad debe ser capaz de comprender las acciones, el movimiento y la danza. Comprender es otra palabra para entender. Sabiduría viene de la comprensión. Entonces, así como aquí en tercera, para finalizar este punto, en tercera elegimos y aceptamos. Eso es lo que hacemos. Elegimos y aceptamos. Elegimos el camino positivo y aceptamos. Elegimos el camino negativo y aceptamos. Cualquiera de los dos, eso nos lleva a amor. Y el amor se empieza a desarrollar en este proceso de tercera. ¿Sí? En cuarta, existe el discernimiento y la comprensión para poder desarrollar sabiduría, que es la próxima lección en quinta. Entonces se van como que utilizando. Es como necesitamos el segundo y el tercer centro energético para llegar al cuarto. Es inevitable. De la misma manera se necesita elección y aceptación para poder llevar al cuarto, al amor. Y en cuarta necesitamos discernimiento, entendimiento, comprensión para poder llegar a la quinta densidad, que es sabiduría. Hay más que decir en esta respuesta. Esta es la última parte de Ra. Dice: no existe un porcentaje descriptivo que mida esa comprensión. Claro, no. No creo que sea posible. Pues es una medida de eficacia de la percepción. Puede medirse por la luz. La capacidad de amar, aceptar y emplear cierta intensidad de luz crea así el requisito de una cosecha tanto positiva como negativa para la quinta densidad. Aquí se encapsula para mí lo que es el proceso de poder utilizar, así como nosotros estamos tratando de utilizar amor de una manera primitiva en tercera densidad de unidad. En cuarta ya somos expertos en el uso del amor. O sea, está desmedido, obvio, evidente, sin velo. Y lo que hacemos es organizarlo. En quinta, esa organización de amor-luz es en realidad, que es lo que venimos a hacer, es para utilizarlo de manera expresiva. Y expresiva no solamente de comunicar, sino expresiva de crear. Somos co-creadores en quinta densidad. Y tenemos uso de la luz, pero para eso tenemos que tener sabiduría en cómo utilizar. ¿Okay? Es como en cuarta densidad dije que éramos bebés, en quinta densidad somos ya adultos espirituales, en pocas palabras. Por así decir, ¿no? O sea, existe por supuesto una adultez en cuarta densidad y eso, pero en términos espirituales, ¿qué es lo que significa cuarta y quinta densidad? Que son de nuevo la mente espiritual, la mente de unidad, corazón-mente, funciona del mismo modo para poder crear ese uso, esa utilización de la energía, la luz como tal y la información de manera utilizable para el resto del universo. Y eso es lo que nosotros hacemos como co-creadores en quinta densidad, o aprendemos a hacer en sabiduría. ¿Okay? La capacidad de amar y aceptar y emplear ciertas intensidades de luz crea así el requisito de una cosecha tanto positiva como negativa para la quinta densidad. Porque el positivo obviamente utiliza la información y la luz para crear más para los demás, y el negativo utiliza la luz y distorsiona la luz para sí mismo. ¿Okay? La absorbe para sí mismo.
Ok, pasamos a la última pregunta que tengo. Don dice, ¿podéis definir lo que quieres decir por entidad cristalizada? Rale dice, hemos empleado ese término particular porque tiene un significado bastante preciso en tu lenguaje. Cuando se forma una estructura cristalina de tu material físico, los elementos de cada molécula se enlazan de forma regular con los elementos de cada una de las demás moléculas. Como resultado, la estructura es regular y cuando ha cristalizado total y perfectamente, tiene determinadas propiedades. No se escinde o se rompe. Es muy fuerte, sin esfuerzo, e irradia traduciendo la luz en una hermosa refracción que proporciona placer visual a muchas entidades. Entonces tenemos... Sé que no lo puedo enfocar bien porque la cámara no está por enfocar. Cristales. Los cristales, cristalización, la entidad cristalizada. ¿Cuál es la diferencia? Primero, ¿cuál es la similitud? La similitud es que en el cristal los elementos están ordenados de una manera simétrica, como cartones de huevos. Todos los huevos están bien ordenaditos. De esa manera, la luz puede pasar, puede traducirse, como dicen aquí, traduciendo la luz en una hermosa refracción que proporciona placer visual a muchas entidades. Ese es el cristal como tal. Esa es la similitud que hay. La similitud es que la entidad cristalizada también deja pasar la energía de una manera sin bloqueo, sin restricciones, sin resistencia. La diferencia, la similitud es esa. La diferencia está en que el cristal deja pasar luz pura. Bueno, lo mismo en la entidad física o en el humano. Pero es luz visible. Okay. La luz que la entidad cristalizada deja pasar es luz, amor. Amor, luz. Y es medible, como ya dije, cuando alguien tiene... no sé si lo expliqué aquí o en el video en inglés, pero cuando nosotros sentimos esa vibración, eso es lo mismo, hablando de tercera y cuarta, la diferencia. En tercera, nosotros podemos sentir, ok, tenemos los sentidos, tenemos el cerebro que funciona para tener hace poco, anoche, de hecho, estaba viendo un video y esto va a tener sentido también con lo que estamos hablando, y paso a las conclusiones. Anoche estaba viendo un video de ciencia convencional, donde estaban hablando, me llamó la atención el título porque decía... la realidad que vivimos no es lo que pensamos o algo así. Y me llamó la atención y dije, vamos a ver qué dice la ciencia reduccionista y convencional que no acepta todavía la posibilidad de que existe un espacio metafísico que le daría todas las respuestas. Es tan sencillo, ¿no? Entonces lo que hablaban era de que se dieron cuenta de que, esto es ahorita, o sea, información novedosa, se dieron cuenta de que la realidad que nosotros percibimos no es la misma porque nosotros percibimos patrones vibratorios. O sea, el olor que estamos recibiendo obviamente no es olor. La realidad que existe allá afuera, y esto es algo que los hindúes dedujeron hace miles de años, los hermetistas también, hace miles de años. O sea, esto es información antiquísima. Pero ahorita, obviamente, a través de la ciencia, estamos descubriendo que todo es energía. Y los hermetistas, hace 7000 años y qué. Podemos hacer memes de esto. Tienen que ayudarme con los memes, ¿vale? La verdad que tenemos que llenar esto, la ley del 1 de memes. Entonces decían que la realidad que nosotros percibimos no es la misma que lo que es, porque en realidad lo que es vibración. Y nosotros estamos percibiendo vibración gracias a nuestro sentido, nuestros 5 sentidos, ¿okay? Que nos hace sentir, obviamente, olor, sabor, visión, audio y sensación táctil, ¿no? Entonces, claro, o sea, esto vuelve al proverbio chino, o creo que chino, nos dijeron hasta en la escuela: si un árbol se cae en el bosque, hace ruido. La respuesta es no, porque si cae en el bosque y no hay nadie que nos escuche. Si no hay nadie que escuche ruido, no hay ruido. O sea,
Hay vibración, sí, hay movimientos, hay patrones vibratorios, claro. Pero no hay sonido. De la misma manera como un ciego jamás va a poder ver la luz. La luz no va a existir para el ciego, en pocas palabras. Por más que uno se la explique, no lo van a entender. Colores, menos. Entonces, para un ciego de nacimiento. De la misma manera nosotros podemos aquí en tercera sentir lo que es el ambiente, la emoción, el sentimiento, lo que sea. Una tensión grande que hay en un lugar de trabajo, una familia, una reunión familiar. Tú sientes esa tensión, lugares públicos. La energía se siente, la sentimos en el corazón, no aquí en el cerebro, en el corazón. De la misma manera en tercera, que podemos sentir de esta manera en cuarta, se siente todo de una manera distinta. Se perciben las vibraciones de una manera distinta. El ser cristalizado aquí emana esa vibración, emana esa luz pura. ¿Okay? Y ese es el ser cristalizado o cristalino. Entonces, esa es la diferencia en realidad, que el ser cristalizado puede emanar esa luz. No porque el ser lo sea, porque no hay ser en realidad. Es como una especie de cristal. El cristal no absorbe la luz, la refleja, ¿no? Y la deja pasar libremente. De la misma manera el ser cristalizado, la energía que llamamos prana, fluye. Y por eso es que en la presencia de gente que no solamente los que son divinos, sagrados, como sea, no sé, gente que, qué sé yo, sacerdotes de verdad, chamanes, qué sé yo, uno siente una vibra muy fascinante, ¿no? Eso se deriva de eso. Pero bueno, aquí me estoy desviando y puedo seguir hablando, pero ya llegamos a la hora y pico, 1 hora y 11 segundos. Conclusiones. Hablamos de los centros energéticos, de cómo se pueden utilizar. ¿Okay? Así que voy a hacer una reflexión con respecto a eso, refrescarles lo mismo que he dicho en sesiones anteriores. Sanación va involucrado aquí. Ya ustedes tienen el conocimiento a esta altura. Es una manera de poner de manera práctica lo que conocemos de centros energéticos, que fue lo que hablamos aquí para la graduación a cuarta densidad. No porque queramos graduarnos a cuarta densidad, porque no hay un deseo en realidad de graduarse. Es un deseo de ser. El deseo debe venir, en mi opinión. Yo nunca les puedo decir lo que tienen que hacer. Nunca les diré lo que deberían hacer o pueden hacer. Bueno, lo que pueden hacer sí. Se trata de uno cristalizar sus centros energéticos inferiores. Desbloquearlos, en otras palabras, para que la luz o el prana, la energía universal, cósmica, pueda fluir a través de ella. ¿Cómo se ve eso de manera práctica? Todas nuestras emociones y reacciones, lo reactivo que somos, que causan las emociones, nos están sonando alarmas para decirnos: hey, aquí hay algo que prestarle atención. Hay bloqueos en los distintos centros energéticos, ya sabemos lo que significan. Hay que prestarle atención a eso, porque eso va a liberar energía, como ya dije. Esa liberación energética se va a poder sentir en el corazón. El corazón no es amor incondicional, desvivido Romeo y Julieta. El amor es aceptación. El amor es despertarte. ¿Sabes? Un momento en el que te has sentido pleno. Eso es puro amor. No sabes por qué te sientes pleno. Simplemente estás. Y es natural que suceda en la naturaleza. Cuando uno está en la naturaleza dice: wow, todo es perfecto. ¿Okay? Si tú puedes traer esa sensación de plenitud a tu día a día, sea en la ciudad, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, viendo un video, solo meditando, eso es lo que se requiere para tener una vida armoniosa. ¿Quién no quiere eso? Para eso tenemos que desbloquear los centros energéticos inferiores. A mí todo lo que me interesa inicialmente es poder abrir. No les voy a abrir el corazón yo, sino mostrarles, enseñarles cómo se abre el corazón. Es desbloqueando todas las distorsiones que tenemos que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir que somos un yo separado. Recuerden cuando hablé de la mente separada, es la mente
naranja amarilla. Mientras sigamos vibrando en separación, y es lo que yo pongo en todos mis medios sociales cuando puedo hacer una reflexión de este tipo, es que dejen de identificarse ustedes por algo. Esto no quiere decir nada específico, sino simplemente mentalmente no hay que seguir comprando identidades, que lo veo con mucha frecuencia todavía, y eso que yo no estoy metido en los medios sociales, no sigo a nadie. Soy muy malo en los medios sociales. Yo lo utilizo nada más que para poner mi contenido y ya. Pero se siente ahí. Se siente que hay mucha identidad. Y por supuesto la élite nos quiere mantener separados. No separados el uno al otro nada más, sino porque les gusta unir grupos. Eso sí les encanta. Grupos de... Hey, por los de color. Y también por las mujeres. Somos fuertes. Y los hispanos, aquí en Estados Unidos sobre todo, que es donde la élite se ha formado bastante, hay orgullo homosexual, orgullo irlandés, orgullo italiano, orgullo de los negros, orgullo de todo tipo, orgullo de todo, porque crean grupos. Entonces hay unidad en separación. Ahí es donde yo me refiero. Mucha gente dice, pero tú estás en contra de la unidad, ¿no? Estás en contra de los grupos. Hay un solo grupo, es que somos uno, todos. Si podemos llegar a ese punto, yo sé por eso es que de repente la ley del uno no es para muchas personas, lo puedo entender, pero aquellos que sigan esto, identifiquen aquellas partes de ustedes que siguen buscando unidad en separación. Eso no aplica, ¿ok? Eso es una manipulación para dejar el potencial que tenemos. Ese potencial vibratorio a un lado. Entonces, la mejor manera es trabajar su naranja y amarillo. Todo, el ser, el instrumento de análisis es el ser. Ustedes mismos. Si analizan su naranja y amarillo y sienten que no tienen ningún bloqueo, y todavía sienten que son parte de un grupo porque se sienten en separación de otros, vuelvan a analizarse. Pero si se sienten así, está bien. Ustedes me agarran la idea, ¿ok? Nunca quiero decirles qué hacer. Lo que sí les voy a decir qué hacer es darle un like, suscribirse si no lo han hecho. Y les doy gracias, como siempre, por ver este video. Me encantó, de verdad, esta primera parte. La segunda va a ser más fascinante todavía, porque vamos a hablar de los cuerpos energéticos y otra serie de cosas. Por eso no quise pasar a la próxima pregunta. Es bastante densa. La pueden ver, sesión 47, pregunta 8. La vamos a cubrir la próxima parte. No tengo más nada que decirles, sino como siempre, gracias una vez más y gracias. Se les quiere mucho. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 47.